ambiente hostil y confrontativo envuelve a los venideros comicios, que de momento avanza en varias etapas del cronograma establecido por el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, hubo mucha expectación por cómo transparentar las elecciones primarias debido a los rumores que desde el oficialismo señalaban a algunos grupos que buscaban evitar el uso de un sistema biométrico, por lo menos para las primarias. No obstante, el consejero del CNE, Marlon Ochoa, informó que en sesión de pleno aprobaron por unanimidad el lanzamiento del proceso de contratación de biometría para las elecciones primarias 2025, mismos que incluyen los mecanismos antifraude de validación entre la cantidad de votantes según dispositivo biométrico y acta de cierre, además de alerta en caso de que una persona intente votar en dos partidos políticos. Varios sectores reconocieron este acto como una de las formas eficientes para evitar prácticas del pasado como inflar votos o posibilidades de fraude, pero mencionan que estos dispositivos por sí solos no harán transparentes las elecciones en Honduras, sino que desde el pleno del CNE debe existir una línea en la cual todos los subordinados al poder electoral mantengan su postura de no dejar pasar un acto que violente la voluntad popular. La integridad electoral, la transparencia electoral es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral y no del lector biométrico, no de la empresa que contrataron para la transmisión de resultados electorales preliminares, el escrutinio y la divulgación, ni por ningún lado. A menos de 100 días para el desarrollo de las elecciones primarias, las autoridades del CNE estarían adquiriendo mediante compra o alquiler alrededor de 6.300 aparatos biométricos que vendrían a sumarse a los 19.000 que se utilizaron en los comicios de 2021. Asimismo, expertos aseguran que los servicios biométricos, así como los dispositivos, solo lo ofrece una empresa, por lo que no existiría un concurso para licitación. El problema que tenemos es que es Smartmatic la empresa que tiene los derechos de ese software. Entonces, al momento de hacer una licitación, terminaremos contratando la única empresa que puede proveerlo. Y yo creo que esto tendría solo dos opciones. O compramos nuevamente todos los dispositivos, que sería botar cualquier cantidad de dinero porque ya los tenemos, o contratamos Smartmatic y nos evitamos la licitación y nos vamos de manera directa. Dejando a un lado lo anterior, los analistas mencionan que ahora es momento de que los políticos hagan su parte y no obstruyan el proceso que por ahora es catalogado por ellos mismos como la madre de las batallas, sino que hagan campañas generando certidumbre en este proceso. Buenos días, Honduras. Bienvenidos al Foro La Entrevista de Canal 11 este jueves 5 de diciembre del año 2024. Gracias por estar con nosotros. Hoy un tema muy importante que, por supuesto, ha generado expectativas en las últimas semanas, y es la implementación de la biometría en el proceso electoral. Ya se ha informado en las últimas horas que, que se aprobó en el pleno precisamente del Consejo Nacional Electoral la adjudicación de todo este sistema biométrico, porque no está completo. Se utilizó en las elecciones generales pasadas, sin embargo faltan unos 6.000 equipos, también falta el software que tiene que actualizar todo este equipo para que pueda funcionar en estas elecciones. Hoy tenemos importantes invitados también aquí en el Foro La Entrevista. Los saludo de inmediato, en primera instancia, a don Germán Lobo, ex miembro del Consejo Nacional Electoral. Buenos días. Muy buenos días, mi amigo. Un placer para mí saludarlo. Aquí a don Germán Leitzelar, el Tocayo, y a mi amigo Luis León. Un honor para mí compartir con ustedes. El profesional del derecho y analista Germán Leitzelar también nos acompaña. Buenos días. Buenos días. Mucho gusto, Fernando. Mucho gusto, Tocayo. Y a ti también, un gusto compartir con ustedes, y con mi frase de siempre, esperemos dar una lucita de esperanza y de iluminación a la gente que está esperando noticias buenas y cosas propositivas, y no tanto pleito de perro y gato como tenemos permanente. Sí, bien. El exdirector del Instituto Holandés para la Democracia, analista político, Luis León. ¿Qué tal está? Buenos días. Buenos días, Fernando. Un gusto compartir con buenos amigos. Gracias por la invitación. Sí, perfecto. Bueno, sobre esta situación, don Germán Lobo, ¿cómo ve usted el anuncio que hacía Marlon Ochoa en las últimas horas? Porque
bueno, se había generado incertidumbre de una posibilidad de que no fuera utilizado. Y bueno, hay quienes dicen que aún no es una garantía que se utilice el sistema biométrico en el proceso electoral. Mire, Fernando, hay que hacer notar que esta semana han habido dos buenas noticias, en el sentido que la parte biométrica es uno de los elementos de seguridad del proceso electoral en la Junta Receptora de Voto. Porque ahí se cuenta con un cuaderno de votación donde se identifica el ciudadano, se va a contar con la biometría de también identifica al ciudadano, y se va a contar con la tinta indeleble, que es la que le garantiza que ese ciudadano no vaya a otra mesa electoral a ejercer el sufragio. Y le digo que es buena noticia porque ya esta semana, ya el Consejo Nacional Electoral ya hizo el lanzamiento también de los pliegos de condición para que las empresas oferten sobre la tinta indeleble y sobre el sistema biométrico, que aquí tiene que ver el software y tiene que ver con la compra de 7.000 nuevos equipos para poder cubrir al 100% las mesas electorales de todos los partidos políticos. Y con esto, pues, confiamos que tenemos ya los 3 elementos que nos van a servir para garantizar el proceso electoral y decirle al ciudadano que debidamente, una vez que llegue a la mesa, su voto va a ser respetado. Perfecto. Don Germán Leitzelar, ¿qué expectativas hay sobre este proceso y sobre la implementación de esta tecnología? Bueno, mire, primero que nada, pues estar de acuerdo con lo que dijo Germán Lobo, y creo que es bien importante decir algo, y usted que ha estado adentro tal vez a lo largo del programa nos puede ilustrar más. Digamos, ahorita estamos muy enfocados en el tema de la biometría, en el tema de la política limpia, en el tema del TREP, porque es, digamos, lo más visible. Sin embargo, usted nos podrá ilustrar que son decenas de procesos internos, decenas de procesos en donde se tienen que licitar distintos servicios, conectividad y una serie de cosas. Usted lo mencionaba, Fernando, al inicio. Entiendo yo que la biometría se utilizó ya de manera efectiva. Creo que dio una imagen de que da más transparencia al proceso, ¿verdad? Lo cual es positivo porque eso es algo que necesitamos. Sin embargo, de informaciones y conocimientos así externos, se ha mencionado que hubo más o menos, creo que son más de 6.000 equipos, no que faltaban, sino que no se lograron conectar por alguna razón. No se utilizaron. No se utilizaron. Bueno, el equipo existe y no se utilizó. Bien. Por otro lado, el tema de lo que es la transmisión de datos, en el sentido siguiente, ¿va? Creo que hubo una conectividad como de un 56%, algo así. Entonces, ahí tenemos dos retos, ¿verdad? Tener el equipo y utilizarlo plenamente, porque puedo tener todo ahí, pero si no lo utilizo es como que no lo tenga, número uno. Número dos, que si este equipo necesita esta conectividad y la conectividad no se ha eficientado, pues evidentemente, por bueno que sea el equipo, por bueno que sea el procedimiento, vamos a tener algunas situaciones que nos pueden complicar. Adicionalmente a eso, creo que es bien importante hablar que obviamente la eficiencia y la efectividad y toda la imagen de solidez y transparencia que da son importantes, pero creo que es bien importante hablar de algunos temas. Muchas personas me lo han comentado, que les da temor que los gobiernos, no el gobierno, los gobiernos, ¿no? Cualquiera que sea, tengan tanto acceso a tanto dato de la privacidad del ciudadano a través de esta biometría. ¿Por qué? Porque siempre está la percepción negativa de las cosas, de que siempre hay algo detrás de todas estas cosas, ¿verdad? Entonces eso nos lleva al siguiente reto, que es cómo le inyectamos a toda la población una credibilidad que lamentablemente se ha ido perdiendo a lo largo de los años y que es el reto fundamental. Entonces, muy bien que haya un presupuesto para política limpia, muy bien que haya biometría, pero creo que no debemos olvidarnos de que el reto fundamental está no en gastar en tanto dinero en hacer esto, sino que evaluar adecuadamente todas las instituciones para ver que la efectividad de los presupuestos, la efectividad de los equipos se transformen
en una credibilidad hacia el proceso y en una tranquilidad en la población, porque eso creo que es fundamental para que demos el siguiente paso. Sí. Don Luis León me explicaba ayer que hay un problema después de este anuncio en el tema de la licitación, porque el software únicamente lo proporciona Smartmatic. Y bueno, solo hay dos opciones, me decía. Explíquenos cómo está esta situación, Luis León. Mire, Fernando, la realidad es que el lector biométrico fue, creo que, el mejor resultado que tuvimos en 2021. Hay que tener en cuenta que Honduras siempre ha tenido, digamos, la discusión si los muertos votan, si los que están en el extranjero votan, que las personas votan doble o hasta triple. Entonces el lector biométrico vino a ayudar muchísimo. Yo recuerdo que el día de las elecciones se hablaba de casi 70,000 personas que intentaron votar 2 veces y que el lector biométrico lo bloqueó. Y creo que eso fue bastante positivo y creo que hay que resaltarlo y que creo que ahora mismo que se esté considerando seguirlo usando porque la ley no obliga per se a que exista, es una muy buena decisión del Consejo Electoral, que esa fue parte del acuerdo que hicieron los consejeros con el Congreso al momento de la discusión de la famosa reforma donde se quería imponer. Y están cumpliendo con su promesa. Ellos dijeron, lo que ustedes quieren poner en la ley, nosotros lo vamos a hacer. Y creo que eso es bueno. Ahora, hay que tener en cuenta algunas aristas alrededor del tema de la biometría. Primero, recordar que se compraron y que fueron funcionales un poco más de 18,000 en 2021. Tenemos 18,830 mesas o juntas receptoras de votos, la fracción puede variar. Y se compran un número adicionales por cualquier contingencia, ¿no? Que son los que tú mencionas que no se usaron. Sí. Porque Por capacitación. Capacitación, Sí. Otros se dañaron en el camino, entonces hay que llevar de emergencia, hay que tener dispositivos. Cuando se hizo el proceso de licitación 2021, creo que uno de los errores que se cometió fue que ante la necesidad de contar con un sistema de transmisión no nos dimos cuenta de algunos detalles específicos. Por ejemplo, el lector biométrico que tenemos como país, porque hay que decirlo, son nuestros, ¿no? El lector biométrico que los hondureños hemos comprado y que utilizamos en 2021 tiene una característica de derechos. Digamos, Smartmatic, que fue la empresa que lo proveyó, es el único que tiene los derechos de producción de ese aparato y el derecho de uso de software de ese aparato. En aquel momento, claro, funcionó bien y funciona bien, pero hoy que resulta que hay que hacer una licitación, entra la dificultad de que ninguna otra empresa va a postular. Digamos, yo sé que al interior del Consejo ha habido cierta discusión sobre qué hacer para no entregar una compra directa de Smartmatic, pero la realidad es que los derechos globales de ese software lo tienen ellos. Y hace un poco más de un año, y Germán no me deja mentir, no se actualizan los que tenemos. Entonces, no se hizo una adenda al contrato, se hizo una licitación, la licitación se declaró desierta, se volvió a lanzar, se declaró desierta, y ahora mismo tenemos más de 18,000 dispositivos sin actualización de software. Sumado a eso, los casi 6,000 que debemos comprar con su software y actualizar los 18,000, porque necesitaremos mínimo 24,000 dispositivos para las elecciones primarias. Entonces el problema ahora mismo, que a mí me parece que se resuelve fácil, es si vamos a enviar una licitación como pasó en las 2 anteriores para actualización de software, solo Smartmatic va a aplicar porque es el único que tiene el derecho al software. Claro. Entonces, si vamos a trabajar con el mismo dispositivo, no hay que perder tiempo en una licitación, contrate directo, si al final tiene la autorización del Congreso de hacer compras directas. ¿Por qué? Porque tendríamos que tener, si no queremos trabajar con Smartmatic, tendríamos que tener la obligatoriedad de comprar los 24,000 dispositivos. No tenemos ni el presupuesto y sería ridículo desperdiciar el equipo que tenemos ahí. Claro. Creo que las medidas de contingencia ante ese amarre, digamos, que tuvimos con esta empresa se debe resolver para 2025. Ahora mismo hay que resolver que el lector biométrico esté disponible. Y yo sí siento que ante lo que se puede decir de la empresa que provee, en 2021 nos funcionó. Aquí ha habido un debate que Venezuela, que Estados Unidos, que la China, que Japón, que pues, la verdad nosotros no funcionó. Yo creo que como país no tenemos una mala experiencia con la empresa. Entonces creo que eso le da cierto nivel de confianza al proceso y yo sí diría,
ante todo señalamiento que hubo de que no se quería poner biometría, que no se querían hacer muchos ajustes, ante el proceso electoral, creo que los consejeros han sido responsables y lo han garantizado y lo están haciendo. Claro. Lo que me preocupa son los tiempos. Diciembre es casi un mes muerto. En unos 7, 8 días la mayor parte de los funcionarios públicos va de vacaciones, también parte de la empresa privada. Estamos diciendo que hay que regresar 3, 6 de enero, ahí estamos perdiendo 20 días de trabajo y ya en enero el banderillazo para campañas políticas, ¿no? Entonces, el Consejo no tiene vacaciones. Bueno, el Consejo no, pero al final estamos hablando de un tema de procesos, tiempos. Lo que sí yo he venido manifestando que el Consejo debe de acelerar el paso. Sí, está exacto, muy lento. Exacto. Y esto nos está generando mucha incertidumbre a los que andamos en el ruedo político y nadie sale a decir qué se está haciendo. Ese es uno de los problemas que estamos teniendo con el Consejo. Y yo concluiría justo con lo que dice el abogado Lobo. Siento que nos estamos tardando mucho, que los tiempos nos van a apretar y vamos a terminar después a la carrera tratando de solventar cosas que eran necesarias. Por ejemplo, ¿para qué lanzar una licitación si sabemos que solo Smartmatic va a aplicar? Contrátelo directamente, póngale las condiciones claras y saque el proceso, porque a estas alturas no estamos para improvisar. Sí, perfecto. Saludamos también esta mañana aquí en el foro de la entrevista a don Germán Espinal, exmiembro también de la unidad de política limpia, ahora es la unidad fiscal, o más bien es la unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización de los partidos políticos. Don Germán, gracias por estar con nosotros. No, pues gracias, buenos días. Sí. Compartir este foro con extraordinarios amigos. Con tres Germán. Con tres Germán. Estamos en mayoría. Estamos en mayoría, aquí, por supuesto. Me hicieron el 3-1 aquí. Con Germán, le hice el arco, el amigo Germán, en un debate muy importante y le diré de mucho interés para el país, ¿verdad? Sí. ¿Cómo mira usted este tema de la biometría y el anuncio que se hizo desde el CNE? Bueno, he hecho algunos comentarios, es el tema de Honduras con respecto a las innovaciones tecnológicas. Esto de las innovaciones tecnológicas y las reacciones no son nuevas, son formas incluso del periodo de la Revolución Industrial. Hay un inglés que hace un estudio sobre ese frenesí que hubo de inventos y de desarrollo tecnológico, y hay 13 reacciones. Una, los que son ideológicas y políticamente montados en la línea del progreso, que se suman a las innovaciones tecnológicas, ¿verdad? Es decir, automáticamente esa población asume estos aportes de la humanidad, de la ciencia y de la tecnología. Los otros, que hay que convencerlos un poco, pero con un debate como este que usted está haciendo, pues sí, se esclarece, y sobre todo con los responsables de implementarlo, como muy bien lo ha explicado don Luis, y por supuesto están los que usted no nos va a convencer nunca, ¿verdad? Ahora, el tema es que esa no sea una mayoría que obstaculice procesos tan vitales para el país como ese. O sea, las elecciones van a definir quién va a dirigir el país durante un periodo. Nosotros vamos a tener un buen amigo ahí dirigiendo la nación, con don Germán, ¿verdad? No lo dudo, y le deseamos el mejor éxito. Conocemos de su trayectoria, por supuesto, y lo alentamos a seguir con su participación. Por lo tanto, entonces, esto de la biometría, Honduras es un país de vanguardia en el uso de esta tecnología. No es bueno hablar de yo-yo, como dicen de uno, pero siendo director de migración y trabajando en Cancillería, nos tocó desarrollar por primera vez en Honduras un sistema de biometría para darle fuerza a la legalidad de los documentos que emitía el país, sobre todo el pasaporte. Y se logró con dificultades después de vencer pruebas como la del carácter pétreo que se alegaba del censo nacional, que no era pétreo. Uno de mis hijos, que es ingeniero en informática, abogado, había, traveseando con otro compañerito de su época, sacaban partidas de nacimientos y podían editar hasta una identidad. No estoy confesando un delito, sino que fue necesario una reunión de presión entre el Registro General de las Personas, Ministerio de Gobernación, antes del Interior, Cancillería y otros entes, incluso la cooperación internacional, para presionar para fortalecer
el Censo Nacional del Registro Nacional de las Personas. Y ahí encontramos entonces que una computadora de muy poca calidad podíamos hacer la operación. Conseguimos que una amiga nos prestara uno en una oficina y llevamos a los amigos del registro y les demostramos que se podía hacerlo. A partir de eso, pues, se logró hacer una conexión para imprimir el pasaporte, la identidad, y hay varios productos que le sirven al sector privado, por ejemplo, para manejar con mayor seguridad las cuentas bancarias. Los bancos pueden tener la huella digital, la biometría, y no llevar la identidad que puede ser falsificada, y con la huella poder demostrar que una operación es confiable en la ventanilla del banco, porque esa es la huella. Dos características del ser humano no cambian hasta que se muere: el iris del ojo y la huella digital. En el caso de la huella, con las personas mayores sí se va borrando, o cuando hay accidentes, quemaduras con la naturaleza del trabajo. Pero lo que se explicaba es que esta innovación tecnológica en el proceso electoral ya dio sus resultados. Luis, usted se recuerda, ¿verdad?, que se introdujo y le dio cierta confianza. Pero por otro lado también, aquí todos hemos sido preocupados que cuando vemos esta innovación también medimos el desarrollo del país, el atraso. Claro. El atraso. Es el país que menos cobertura de internet tiene. Y eso pues ya da pena decirlo, pero bueno, la calidad es muy baja, y si nosotros tuviéramos una mejor cobertura, que se puede hacer, es un tema tecnológico, satelital, los técnicos en eso, como muy bien le explicaba don Luis, se puede resolver, pero yo creo que no puede obstaculizarse el proceso del Consejo Nacional Electoral y los demás entes para poder ir desarrollando. La misma unidad de fiscalización, que siempre nació como unidad de fiscalización, tiene una plataforma tecnológica que en tiempo real el sujeto obligado, que es el candidato, puede hacer su informe y presentarlo, si desea. Si no, no lo va a hacer, por supuesto, ¿verdad? Hay 1000 y pico de sujetos obligados que son esos que prestan la identidad. Eso no los va a hallar nunca. Y tampoco van a volver a participar, hermano. No, eso es complicado. Bueno, con esto, pues yo solo deseo participar diciendo que la innovación tecnológica es adecuada y que hay que continuar fortaleciendo las instituciones del poder electoral, que hoy ya hablamos de eso. Así se habla en América Latina: el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral y la Unidad de Fiscalización, ¿verdad? Y debe de fiscalizarse. Ya hay algunos países que hace 10 años no tenían capacidad para hacer una elección, y hoy, con recursos y con innovaciones tecnológicas, el caso de Panamá, sí, ¿verdad? Me siento muy orgulloso cuando los panameños me cuentan que tenían que llevar a Augusto Aguilar. Sí. Y él les ayudaba a dar respuesta. Y por supuesto, Panamá tiene muchos recursos. Me decía uno de los magistrados que les había dado tanta plata a Panamá que no hallaban en qué gastar. Así. Y además tienen unos edificios de la vieja zona del canal que son palacios realmente dedicados a la democracia, y un peso de credibilidad que lo han ganado también como autoridad electoral, incluso como operador de justicia. Creo que esta sería mi participación, y gracias por la invitación. Solo quería apuntar algo sobre lo que estaba diciendo Luis, y es en razón de las declaraciones que dio la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Y ella habla después de lanzar la licitación, que la idea es que los actuales equipos que se tienen se van a resetear, a dejarlo como a nivel de fábrica, como dando la oportunidad para que otra empresa pueda venir a ofertar. Lo que yo entiendo con eso es que se pierde el cifrado de seguridad del dispositivo. Pero, Luis, hay que recordar que el dispositivo no tiene ningún tipo de conectividad con ningún otro sistema. Sí, solo se carga servicio. La base de datos, sí. Es como que yo agarre mi teléfono y le ponga la información del Registro Nacional de las Personas. Y esa información es exclusivamente de esa mesa electoral. No es para otra. No va a tener la información total de nuestro censo, solo lo de esa mesa. Entonces,
no le miro yo mayor... No, sí tiene que tenerlo todo. No, Luis, no. Entonces no evita la transfuga, porque No, si solo está esa mesa... Mira, lo que se hace, tenemos 3 mesas electorales. La información que lleva el dispositivo es exclusivamente la información de la Junta Receptora de Votos. Es decir, lo que tiene el cuadernillo es lo que tiene el dispositivo. Y como son 3 partidos, van a haber 3 mesas electorales con el mismo número, van a tener la misma información. Eso es lo que sucede. Ellos están hablando como de que exista en el centro de votación una conectividad remota, de que este dispositivo tenga conectividad entre sí, para que no vayan a otra mesa. Pero eso es imposible. Eso es lo que quería el Congreso. Sí, pero eso no se puede dar. Uno, por las coberturas de Internet que tenemos. Claro. Y por eso le señalé yo al inicio lo importante de la tinta indeleble. Claro. Es la única que nos puede garantizar que ese ciudadano no va a ir a otra mesa. Mire, a mí lo que me preocupa ahí, Fernando, porque sí yo escuché eso que se quieren formatear para que otra empresa provee el software. Digamos, tenemos un aparato celular, podemos dar un ejemplo de eso. Y usted lo compró con una compañía. Usted puede hacerle un bandeo para que funcione en otra compañía. Pero ese es un tema de conectividad. No de software. Por ejemplo, un teléfono de una marca específica como este. iPhone. Bueno, yo no quería dar la publicidad. De ahí dije el que le pague la factura. El que pague la factura. Bueno. Pero digamos, este teléfono, si yo quiero actualizarlo, el único que me puede proveer el sistema operativo es iPhone, es Apple. Entonces ese es el punto. ¿Cómo agarrar este dispositivo, borrarle todo su sistema operativo y meterle un Android? Es imposible. Y ese es el intento que se quiere hacer con los lectores biométricos, porque al final el sistema operativo está hecho por una empresa que solo ellos pueden manejarlo. Claro. Y ahí es donde creo que el Consejo debe tener cuidado en que al tratar... yo entiendo a los consejeros de que quieren un proceso competitivo. Eso es correcto. Si nosotros mismos somos los que señalamos que las compras directas generan mucha duda. Yo estoy de acuerdo. Pero en la competitividad de ese proceso hay que tener claridad si realmente la medicina no nos va a salir peor que la enfermedad. Si al momento de quitarle un sistema operativo para el cual el aparato es diseñado, instalarle uno de un tercero, no le funciona y terminamos diciendo, miren, no funcionó, no vamos con lector biométrico. Partamos que ya hicieron el estudio técnico, ¿no? Yo entiendo que sí, y entiendo también de que miembros del Consejo Electoral han llamado a otras empresas a preguntar si pueden hacer eso. Y esas empresas le han dicho, no podemos porque el sistema que tiene diseñado solo lo tiene Smartmatic. Lo que creo que la discusión debería generar es que tengamos cuidado de no cometer errores. Porque al final, quien va a sentir la desconfianza de esos errores son los votantes. No voy a decir el pueblo, porque no es cierto que el pueblo va a ir a votar, van a ir a votar los militantes de los partidos. Los ciudadanos. Y el voto independiente todavía no se sabe si va a ir o no. Entonces, quien va a sentir desconfianza son los militantes de los partidos, que hoy por hoy ya se escuchan discursos en algunos partidos de que me van a hacer fraude, me van a engañar, me van a robar. Entonces, si esto no funciona como debe funcionar, va a ser un detonante más para la desconfianza en los resultados. Sí, el rumor es amplio en todo ese sentido y yo creo que la palabra que buscábamos es la compatibilidad que pueda tener ese software, ¿verdad? Que ese es el punto. Mire, recuerda, había un mundo en el que solo existía Windows, ¿verdad? Originalmente, ¿verdad? Luego aparece Apple, hablamos de Android, de iOS, luego aparece Huawei, aparecen otro montón que cada quien tiene su... baja la factura. Claro. Bueno, pero ¿qué digo? Aquí lo que estoy tratando de señalar es que hay toda una cantidad de plataformas de funcionamiento y es bien interesante porque le dicen, ¿va? Técnicamente, es compatible, le dicen, 100% compatible. Y mire, yo tengo la experiencia de haber emigrado de una marca a otra donde la garantía de la compatibilidad estaba, pero certificada, y no es cierto. No es cierto. ¿No?
dicen que lo es, pero a la hora de que usted tiene un aparato con una cuestión que estaba diseñada para otra y le mete esto, que supuestamente es compatible, a la hora de la hora empieza a tener un montón de problemas y eso obviamente tendría un impacto en el debido desarrollo del proceso. No significa que por eso necesariamente haya un acto de corrupción o haya una situación detrás, pero se presta porque abre las puertas para ese tipo de cosas. Entonces, creo que la transparencia pasa por todos esos elementos para tener una certeza de que las cosas se están haciendo adecuadamente. ¿Cómo le digo? Si el agujerito que tengo en la pared es cuadrado, no me meta un triángulo por ahí, ¿verdad? Porque lo más probable es que vamos a dañar algo o algo va a terminar sin funcionar. Y solo agregar un tema para paralelo. Y el otro es, si se hace un borrado total del sistema operativo y se va a buscar instalar otro, que no probamos porque no lo hemos probado, ya probamos el de Smartmatic y funcionó, si aquí arrancamos diciendo de que 2021 fue un éxito, y vamos a instalar uno nuevo de una empresa que tiene que probar 24,000 dispositivos dentro de 2 meses ya se hizo y medio, tarde. Ya se hizo tarde. Sí, y perdón, un comentario final por lo que tú decías, porque se señaló, y muy correcto, que hay una percepción de que el proceso es lento, pero el proceso empezó lento hasta con la aprobación de los presupuestos. Sí. ¿Cuánto tiempo se tardaron en aprobar el presupuesto? Y eso redujo el margen de acción del CNE mucho. Perdón que lo interrumpí, pero creo que era importante recordarlo. No, lo que quería apuntar es que también hay que ver que los consejeros y viendo la vida política del país tienen que cuidarse, tienen que protegerse, y es mejor que se lo diga alguien una vez que se hagan las ofertas, mire, claro, no podemos. Y hay que ver también, porque eso es parte de la evaluación para efecto de adjudicar. Entonces es mejor que una vez que se da el proceso, dentro de la evaluación aparezca todos estos criterios que digan, no, que nos podemos correr este riesgo, que cualquier cosa. Y creo que es una muy buena acción protegerse, tirándole la licitación y dando estas opciones de pasarlo a cero, tipo fábrica, los aparatos, para efecto quién puede ofertarlo. Don Germán Espinal, ¿qué opinión le merece esta situación? Yo diría que el debate es tan importante porque primero es de interés del país, es de interés de nación que este proceso electoral, como han sido los otros, sea de crecimiento acumulativo para fortalecer la democracia, en el sentido de que hay que darle confianza y credibilidad a este proceso. Por supuesto, la institucionalidad de Honduras es para la improvisación, para hacer las cosas a trocha y mocha, como bien lo señalaba el abogado Leicelar, los hacemos tarde, y más bien hay que reconocer la capacidad que tiene el CNE y tiene un buen equipo de informáticos. Creo que no los ha modificado todavía y saben lo que tienen que hacer. Honduras tiene una práctica electoral ya acumulada y por lo tanto hay que darle confianza. Y esta innovación tecnológica, los informáticos lo pueden hacer rápido. Ninguna compañía le dice que no se puede. Todos le aseguran a uno que lo van a hacer, ¿verdad? Y más el que quiere 400 millones de lempiras. 400 millones, por supuesto. Pero demos la confianza de que es un problema técnico que se puede resolver y que los resultados, por supuesto, no van a prestarse al fantasma del fraude electoral, ¿verdad? Sí. Eso es lo que hay que... Y luego con el resto también de la institucionalidad, porque solo estamos hablando de la innovación tecnológica que se incorpora, pero el otro es hacer actuar todo el sistema de cara a los operadores de justicia, que aparezca ya la voluntad política de perseguir el fraude electoral con todo el vigor, ¿verdad? Y las democracias que lo han hecho no se caen por perseguir el fraude electoral. Costa Rica no ha entrado en crisis porque ha llevado a la prisión y a enjuiciar a la cárcel a 3 expresidentes, pero además personalidades con alto prestigio en Costa Rica, que le han dado a Centroamérica, ya no eran cualquiera persona, claro, líderes de peso, que Herman los conoce, ¿verdad? Sí. Y además que le aportaron a la vida política, no es porque aquí uno puede decir, bueno, yo no me desgasto con
con los personajes que se pueden arrimar a la acción de los operadores de justicia. Y además, Costa Rica ha llevado 4 tesoreros de partido, que son partidos de gobierno, por mal manejo. Y la democracia costarricense se prestigia. Claro. No se derrumba al decir que ha hecho eso. Y luego hay otros países que trabajan sobre la ética y la confianza del ciudadano. Voy a poner el caso de Uruguay, acaban de haber elecciones. Un amigo fue a votar ahí en Punta del Este por ¿cómo se llama? El lado de la playa. Y se le olvidó la identidad. Y fue con el vecino y el vecino dio fe que sí era él. Votó y no hay fraude. Nadie ni la oposición. Entonces, claro, son 2 parámetros diferentes. La sociedad hondureña, nuestra democracia ha sido muy vulnerable. Por lo tanto, hay condiciones y hay capacidad y debemos de darle un respaldo. No tengo interés personal con los concejales, de darles que puedan tomar la mejor decisión. Ahí hay un know-how que tú sabes está acumulado, hay contenedores llenos de computadoras y que es difícil, ¿cómo se llama?, poderlas revisar, sale más caro revisarlas, poner personal técnico a que una humedad, un ambiente, un mal almacenamiento puede poner en precario un aparato de este tipo, no digamos un celular. Este es el comentario que yo puedo sumar a este tipo de situaciones. Ese punto que menciona don Germán Espinal es importante. Hay que garantizar también, no sé si se ha informado oficialmente cuál es el estado del equipo que se utilizó en el 2021 también, porque creo yo que no va a estar intacto tampoco. Sí, pero no debería estar dañado. Si es un equipo nuevo que se usó una vez y se almacenó. O sea que el daño entonces es responsabilidad de quien lo almacenó en el Consejo Electoral. Si estuviera dañado. Si estuviese dañado. Sí. Excepto que en alguna junta receptora de votos hayan hecho daño, pero en el reporte de incidencias debe ir. Se quebró la pantalla, se nos cayó el escáner, algo. Lo que yo siento es que, a ver, nos va a costar 1.490 millones este proceso. Eso es lo que autorizó el Congreso Nacional. Suponemos que se va a gastar menos y va a quedar una cola para generales. Pero nosotros no podemos estar gastando 400, 500, 600 millones en equipo tecnológico cada 4 años. Exacto. No. O sea, es ridículo pensar que otra vez hay que comprar dispositivos biométricos, otra vez hay que comprar computadoras, otra vez hay que comprar impresoras, porque esas son multifuncionales, escáner, impresora. Digamos... Eso es lo que hay que parar. Claro, hay que parar. Hay que parar. Y lo dice don Germán, tenemos el equipo. Claro. Entonces, por eso los contratos de mantenimiento periódico a ese equipo sale mucho más económico que una vez al año se le esté dando mantenimiento a 20.000 equipos de transmisión o de mesa de junta receptora de votos, que cada 4 años estar comprando 400 millones en computadoras. Entonces, digamos, si se busca comprar un equipo tecnológico de alta calidad, como se hizo en 2021, ese equipo debería habernos garantizado por lo menos funcionamiento en mínimo 3 procesos electorales. Pero estar pensando de que el equipo está dañado, de que no sabemos el estado en el que está, la verdad, la responsabilidad recae en el Consejo Electoral. Y hay que tener claro que el Consejo Electoral no son los 3 consejeros, es la institucionalidad, ¿no? Ahí hay personas que deben garantizar de que eso está bien. Lo que yo preguntaría, más allá si está bien, es si ya están trabajando en ello. Mira, antes de vacar ya están revisando el equipo, ya lo están revisando los inventarios, antes de vacar el anterior órgano electoral, bueno, los miembros del órgano electoral anterior, ya se había trabajado sobre eso de los inventarios y sobre esa base desarrollar también el presupuesto. Claro. Porque el 2021 no se compró la totalidad, por decir, de todo el equipo, como computadora y escáner. Se compró un complemento. Correcto. Por lo que se había venido dañando en el transcurso de los años. Pero sí se trabajó antes de salir del consejo el anterior, sobre los inventarios de todos los equipos que se tenían, que creo que sí hay que comprar algunos, porque también tuvo un incidente el consejo anterior. ¿Se acuerdan ustedes de la bodega de Infop? Que hubo un incendio, también se quemaron algunas computadoras, pero no se quemaron los dispositivos dactilares de biometría, esos están intactos. Ya hace poco hubo otro, ¿verdad?
2 incendios. Pero bueno. No, el segundo no lo conozco. Perdón por la insinuación ahí, pero es que ahí es donde viene el verdadero problema, porque mira, lo que tú estabas diciendo, es sumamente importante hablar que en tecnología, y peor ahora, y con la inteligencia artificial, no me quiero ni imaginar cómo van a evolucionar las cosas de rápidamente, con lo cual tú compras un equipo, no lo has terminado ni de pagar, en lo que te está sacando la tarjeta ya es obsoleto, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, esa carrera es algo que un país como el nuestro no puede tener. Ahora, sí hay determinados parámetros de equipo que me pueden garantizar lo que tú decías, que estoy comprando algo que me va a servir para un determinado tiempo, para que el dinero sea una inversión adecuada con un objetivo debidamente planificado. Lamentablemente no hemos sido los mejores planificadores en el país, independientemente de que hay personas que tienen la mejor de las intenciones, hay personas que se esfuerzan enormemente en determinados órganos, pero lamentablemente nos absorbe pues esa manera, como bien dijo el Germán 1 allí, que dejamos las cosas para último momento. Exacto. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque cuando tú decías, ok, hay que reemplazar equipo, hay que comprar nuevas personas, se dañaron algunos, que eso es natural. Ahora viene la pregunta, ¿el equipo que tenemos va a ser compatible con las nuevas cosas que vamos a comprar? Porque obviamente hay que sustituir algunas cosas. Todos esos elementos de planificación tienen que estar. Y al final, vuelvo al punto original y para todos los que nos están viendo, creo que nosotros, los hondureños, el país entero, el pueblo, la ciudadanía, todos como tales, tenemos que recuperar un rol. ¿Ah? Tenemos que ser exigentes en una serie de cosas porque son nuestros recursos para nuestras elecciones, para nuestra salud, para nuestro trabajo, para nuestras cosas, porque el país funciona a través de nosotros, ¿cierto? Pero creo que la ciudadanía se ha quedado un poquito rezagada en algunas cosas y ha permitido que muchas de estas cosas sucedan así como van sucediendo y no como tendrían que suceder porque hemos olvidado el rol de exigencia que podemos tener como ciudadanos. Y al final, cierro con esto, todo esto que estamos platicando, ¿de qué se trata? De tener una herramienta. Es una herramienta, entonces, si la herramienta es la que yo necesito, tengo que asegurarme de que el dinero sea una inversión y no un gasto. Y al final, la herramienta, por maravillosa que sea, va a funcionar adecuadamente de acuerdo a toda la transparencia, a toda la rendición de cuentas y a todo ese papel que como ciudadanía, a través de los distintos organismos y las distintas instituciones, exijamos un debido funcionamiento. Porque, ¿qué te puedo decir? Un martillo es una herramienta, ¿cierto? ¿Ah? Y si yo lo uso para clavar, terminamos haciendo este set muy bonito, ¿ah? Pero si ya está hecho y vengo y agarro a martillazos esto, voy a destruir el set en lugar de construirlo. ¿Ah? Entonces, la herramienta fundamental, que sea una inversión, que tengamos una debida supervisión y que la herramienta se utilice adecuadamente y no se manipule. Ahora, se suponía desde semanas anteriores también que era un hecho la implementación de la biometría y el TREP. Hay quienes decían, ¿no?, que ya estaba incluido el tema biométrico cuando se tocó el tema del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. Sin embargo, con este mensaje, a mi criterio también, es que no estaba tan garantizado y se trata de dar certidumbre desde el Consejo Nacional Electoral y aclarar que sí van a utilizar este sistema biométrico, porque la Presidenta de la República, Xiomara Castro, en semanas anteriores decía, hay movimientos que no quieren la biometría. También la abogada Rixi Moncada, a la hora de llegar a entregar las planillas oficialmente, mencionó de que habían algunos sectores que no querían este sistema biométrico y se tiene que aclarar desde el CNE. ¿Por qué cree usted, don Germán Espinal? Bueno, es importante, mire, pero además hay, se puede activar un sistema de veedores, ¿verdad?, confiables. Nosotros tenemos universidades públicas y privadas y hay centros de expertise en la parte de informática que puede ser rápidamente convocada, ¿va?, con la debida certificación para que puedan dar fe de las características de esta plataforma tecnológica que como innovación puede fortalecer el proceso electoral. Pero uno siempre va con la parte anecdótica y en un momento se planteó una certificación de parte
la carrera de informática de la Universidad Nacional Autónoma. Y cuando se mencionó en una conversación, vio unas caritas ahí haciendo muecas. Y bueno, ¿por qué no seguimos en el debate? Nos dijo, no, porque la jefa de informática no es informática. No es egresada, es una persona que está ahí por otras razones. Entonces ya ahí son los temas de la desconfianza, como señalaba don Luis, que la incertidumbre que genera esta posibilidad de los veedores activos, ¿verdad? Entonces los medios de comunicación es el otro sistema de veedores que puede estar activando y activar también lo que podría desarrollarse en un grupo de sociedad civil fuerte que esté pendiente de este tema, pero hemos visto también ahí un poco también un aletargamiento, hay una pérdida de confianza, hay mucha confrontación, y esa polarización en la sociedad y en la opinión pública debe de tratar de reducirse. No es que va a desaparecer, ¿verdad? Pero hay que tratar de hacerlo, y yo creo que de manera inmediata, sobre la marcha, el Consejo Nacional Electoral y sus equipos técnicos deben de trasladar un debate, lo están haciendo, y ahí hay gente que es muy calificada, las dos concejales, el otro concejal, Ochoa, tienen la capacidad de poder salir con un debate de esto y convocar una mesa que les dé también confianza plural de la idea de que estas innovaciones van a fortalecer el proceso electoral. Sí, don Germán. Sí. Mira, Don Germán, habemos muchos políticos irresponsables, ¿verdad? Que tiramos algún tipo de expresión de globo sonda para atraer la atención mediática sobre nosotros. Ese es el tema. Y hay que tener mucho cuidado en eso y de darle la credibilidad del caso. Sobre lo que decía don Germán Leicelar, el Consejo Nacional Electoral debe estar abierto y permitirle a nosotros los ciudadanos y a las instituciones debidamente organizadas en el país acompañarle en el proceso, porque dejarlo solo es como darles un cheque en blanco. Claro. Hay que estar viendo qué es lo que están haciendo, para dónde van, y también eso nos ayuda a despejar cualquier tipo de incertidumbre que empañe el proceso. Claro. Y eso es lo que sucede, el silencio empaña el proceso porque da lugar a muchos de estos malos políticos que existimos. Y otro tema que hay que ponerlo mucho sobre la mesa, que yo lo he venido manejando, que es urgente, que también el Consejo Nacional Electoral, además de ya haber contratado a Smartmatic para las cuestiones de la transmisión de resultados, el escrutinio y la divulgación, igualmente va a contratar la biometría. Es urgente que contrate una empresa especializada en asuntos de seguridad cibernética, Claro. para que nos audite todos estos programas para efecto de que nos van a garantizar que no van a ser objeto de ningún ataque cibernético, ni de Honduras, ni de afuera, que son otros rumores que se dan en el país. Claro. Y que esta empresa, una vez contratada para auditar estos sistemas, también nos permitan a nosotros, Claro. como partido o como movimientos, acompañarlos como veedores para dar fe que sí existen todas las garantías, todos los candados que nos dicen su sistema electoral hondureño no va a ser penetrado por ningún hacker nacional e internacional. Germán, una preguntita. ¿El Consejo Consultivo ya se integró? No, eso todavía se no. solo para las generales. Para las generales. En las primarias no. En las primarias solo se conforman las comisiones electorales de los partidos, que tienen una relación con el Consejo Nacional Electoral. Y hay otro tema aquí, y usted bien lo apuntó al inicio, que nosotros hablamos de todo esto, pero también hay que ver la contratación de la empresa que va a prestar el servicio para que toda esa información fluya, transite. Y alguien decía, pero donde usted también nos puede prestar el servicio, ojo. Ojo. Sí, sí, entonces, todo eso Ese es un el- abanico de elementos que no otra vez nos concentramos en un solo Sí. objetivo, pero son varios Sí.
varios elementos que van hacia el mismo camino. Claro. ¿Y cuáles son las empresas que nos prestan los servicios aquí? Solo hay dos, que no los vamos a decir para que no me paguen la factura, ¿verdad? Y a ver la cobertura nacional. Bueno, han estado haciendo trabajos de campo para ver dónde hay cobertura, qué centros de votación tienen cobertura de internet, porque en las elecciones pasadas teníamos alrededor de 1.600 centros de votación, unos que no tenían ni energía eléctrica y no tenían ni conexión de internet. Entonces, todos esos tipos de elementos hay que ponerlos sobre la mesa y que el Consejo sea abierto y que nos esté informando sobre ese tipo de situaciones para no crear incertidumbre. 43 años después de Nueva Democracia seguimos diciendo que tenemos escuelas sin energía eléctrica. Sí, vergonzoso. ¿Sí? Realmente 10 gobiernos que no han logrado resolver eso. Recuerde que para 2021 El Salvador nos prestó 2.500 dispositivos de conexión a internet satelital porque no teníamos conectividad. Claro, no es responsabilidad de las empresas privadas el tener servicio de internet en todo el país, ellos proveen donde están sus clientes, pero sí es responsabilidad, por ejemplo, de Hondutel garantizar la conectividad, porque al final el tema... la parte social del Estado. Social del Estado y el tema de internet pasa por Hondutel, ¿no? Entonces, otro problema no resuelto después de 40 años, pero también quiero acotar algo, digamos, estamos pensando cómo va a resultar lo del lector biométrico. Yo sí creo que formatearlo es un error, lo creo totalmente. Si yo formateo esto no le voy a poder meter Android, no hay forma. Pero tenemos otros retrasos, por ejemplo, más o menos el 15 de noviembre se notificó a Smartmatic que era la empresa electa, pero todavía nada del contrato. Y ya casi un mes después de la notificación. Y hay que hacer desembolso. Claro, pero entonces ¿dónde está el proceso? Smartmatic, aunque tiene una garantía, no va a arrancar mientras no esté el desembolso, pues. Entonces, claro, tenemos un tema. Yo sí quiero decir, creo en el trabajo que están haciendo los consejeros, y voy a ser muy franco, con el respeto que tengo aquí con mi amigo, me siento más tranquilo con estos consejeros que con los anteriores. Los anteriores, los procesos electorales, había una sensación de tensión muy fuerte. Y trataban de resolver problemas en la vía, en los medios públicos. Exacto. Ahora, como decía mi madre, ni tan ni muy, ¿no? Antes todo se ventilaba y nos generaba la sensación de guerra en el Consejo Electoral, que al final los políticos lo ven como una guerra. Claro. Este Consejo informa poco lo que está pasando en el interior del Pleno, y eso está generando la sensación en algunos sectores de que no hay acuerdos, o que no se está avanzando, o que están estancados en algo, que es lo que Germán plantea, que nos cuenten qué están haciendo. Pues lo que yo considero al final del día es que los consejeros tienen todo el compromiso de sacar. Creo firmemente en que Cosette López, Ana Paola Hall, que tuve la oportunidad de trabajar con ella y sé lo dedicada que es a estos procesos, Marlon Ochoa, que estuvo también en ese proceso de lleno, tienen el compromiso de hacerlo, y creo que no están en condiciones políticas en este momento a que ese Consejo Electoral fracase. Entonces, yo creo que debemos trazar algunos caminos específicos. Primero, hacerle ver al pueblo hondureño de que pese a que hay retrasos, los procesos van. Hace un año había una discusión de que en Honduras no iba a haber elecciones. Sí. Y va a haber elecciones. Entonces yo creo que el Consejo está garantizando dentro de sus capacidades y sus atribuciones que esto va a pasar, que hay que acelerar, claro, definitivamente. Yo a estas alturas yo esperaría que ya Smartmatic esté montando el proceso del sistema de transmisión, haciendo el trabajo, porque recuerde que hay que hacer pruebas, hay que hacer simulacros. En 2021 los simulacros demostraron las grandes debilidades que teníamos. De hecho, hay que capacitar a los miembros de la Junta Receptora de Votos. Uno de los errores que tuvimos en 2021 es que no se capacitaron a los miembros de Junta. Los 3.000 que se lograron capacitar fue un acuerdo que nosotros hicimos por otro lado, Germán lo sabe, para poder capacitar a algunos. Entonces, ¿cómo le vamos a dar un lector biométrico? ¿Cómo le vamos a dar un kit de Junta Receptora de Votos que tiene computadora, escáner, todo? ¿Cómo vamos a enseñar a los miembros de Junta Receptora de Votos que deben de ir al centro de transmisión para enviar el acta? Ahora se agregó, que yo nunca estuve de acuerdo, pero se agregó los datos del acta, lo que significa que es un acta digital. Todo ese proceso
tiene que estarse preparando ya. Ya se debe estar capacitando a los miembros de los partidos. Son 8.000 juntas por partido. Cada partido tiene un representante, cada corriente tiene un representante propietario y suplente. Por ejemplo, el Partido Liberal, ¿cuántas corrientes tiene? Van a ser 32.000 personas. Bueno, por dos. Van a ser 32.000 por dos. Sí. Entonces, ¿y quién va a capacitar a esa gente? Estamos en Navidad, pues. Entonces, y el cronograma electoral tiene señalado que la capacitación inicia el 29 de diciembre. Ajá. Se supone que para esa fecha ya debe estar todos los sistemas montados para que puedas capacitar a la gente. Y ya tiene que estar acreditados ante el Consejo Electoral. Y ya tiene que estar acreditado ante el Consejo Electoral el propietario suplente para cada junta receptora de cada corriente. No se acreditan por seguridad política. No, pero en internas deberían, porque al final... Los movimientos sí tienen que estar reclutando a la gente, sí. Entonces, lo que yo planteo es que, digamos, el proceso va, estamos sobre la marcha, la carretera dice que debemos de ir a 120 y vamos a 80, pero va. Lo que debemos estar seguros como hondureños, porque al final somos hondureños que pretendemos que la democracia funcione, en que todo va a estar listo. Y yo sí tengo una preocupación muy seria en los tiempos. No en el compromiso de los consejeros, creo en ellos. Es los tiempos, me preocupan. Mire, no hay contrato con Smartmatic, estamos lanzando una licitación para que una empresa... Pero Luis, la pregunta es, tú estás hablando que confías en ellos, ¿cierto? Y yo también. ¿Y por qué la tardanza de ese contrato? Usted es abogado, yo soy abogado. Los términos de referencia le marcan la ruta de un contrato. Claro. Un mes. Y no has hecho un contrato. Entonces son las cosas que uno debe... Sin que sea absoluto, incluso el contrato puede estar listo antes de que se haga la licitación, porque ya sabemos lo que vamos a contratar. Porque esa es la base del contrato, la licitación. No tenés que inventarlo. Claro. Entonces, digamos, esas cosas cuando salen a la luz generan una sensación de inseguridad en las personas. Otra vez, que es la otra parte, ¿va? Tres partidos políticos que administran su propio proceso electoral, que lo rectoran a través del Consejo Electoral, que se hace en la justicia electoral y que se hace en la fiscalización de fondos. Entonces ahí es cuando el pueblo hondureño, que hay que decirlo, a veces en algunos sectores se cree que el pueblo hondureño no entiende estas cosas. Si los hondureños somos inteligentes, el pueblo hondureño entiende lo que pasa. Y el pueblo hondureño en su razonamiento dice, es que estos ya están tramando cómo van a hacer sus fraudes y no se van a meter el uno con el otro, porque me lo han dicho. Yo creo que eso es lo que hay que evitar. Yo creo que sí es un buen momento para que los consejeros públicamente expresen en qué estado están. Sí. Y que nos digan, bueno, estos son nuestros retrasos, los vamos a resolver así, esto ya lo tenemos listo, porque hace falta otra cosa. Licitación para empresas que van a imprimir papeletas. Material electoral. Licitación del material electoral, que es la maleta electoral, todo, tintas, lápices, marcadores, todo lo que va ahí. Entonces yo creo que es momento de avanzar más rápido. Hay que contratar el transporte. Otro lío. Se presentó también esta semana un proyecto para aprobar 270 millones de un presupuesto especial para el resguardo de las papeletas en las elecciones también. La secretaria Luz Angélica Smith lo presentó. Mencionaba y explicaba ella que es un presupuesto especial solo para el resguardo de las papeletas electorales. 250 millones. 270 millones. Estoy en contra de eso. Pero eso es una nueva figura, porque eso está dentro del presupuesto Debería del Consejo Nacional Electoral. Y en teoría, los partidos políticos tienen los custodios electorales que van junto con la maleta y las Fuerzas Armadas que son... Bueno, puede ser que ese presupuesto... No, hombre, si les acaban de dar, les aumentan 15.000 millones el presupuesto. Ahora entiendo esa figura, mira. Y les dan 10.000 millones para compras directas y ahora hay que darle... Solo le explico. Entonces, quiere decir que ese presupuesto no es para el Consejo. No, es para las Fuerzas Armadas. Sí. Pero, ¿cuánto?
270 millones. No. Si la vez pasada solo eran 60 millones. No, estoy en contra de eso. Sí, Yo bueno. ni lo había escuchado y no necesito analizarlo, estoy en contra. Las Fuerzas Armadas se le aumentó 5.000 millones el Y presupuesto usted para el tiene que otro ver año. de quién viene también una propuesta de este tipo, porque es la propia Secretaría del Congreso Nacional quien en el martes, bueno, hace Pero 2 ella días, fue consejera y en ese momento solo... Es cierto, las Fuerzas Armadas presentó su presupuesto para acompañarnos en las elecciones del 2021, las 2 elecciones por aparte, pero nunca pasaron de 60 millones. Y No, hoy mira, me está hablando de no, 270 millones. No, y es que... Es una exageración. Sí. Germanes, sí. Y es que reitero, les aumentamos 5.000 millones para el presupuesto 2025. ¿Y cuándo van a operar? En 2025. Entonces, ¿qué van a ocupar esos 5.000 millones? Pasaron de 10.000 a 15.000 millones. Se les dio vía libre para que gasten 10.000 millones en compras directas. Ajá, tienen toda la logística porque no es que tienen que comprar carros. Si es que los carros los ponemos nosotros para llevar las maletas. Aquí se suman 2 adagios, amigos. Estoy en contra de eso. Aquí se suman 2 Ellos solo adagios. custodian. Estoy en contra. Mira, Totalmente. Los Un adagios... comentario antes de la pausa. Sí, los adagios que se suman aquí es en río revuelto, ganancia de pescadores, y ese río se revuelve por la manzana de la discordia de la que estuvimos hablando. Cualquier comentario que genere falta de credibilidad y dudas del proceso, lo van a resolver con un presupuesto aquí, con un presupuesto allá, porque le vamos a meter grueso a los controles que vamos a tener. Creo que ese es el grave problema, por eso la credibilidad es fundamental. Con dinero no se hacen controles. Ah, bueno, pero ahí es donde está el tema. Te dicen que los controles son caros y que se compran y que se pagan, etcétera. Entonces, La ahí, democracia es cara. Sí, la democracia es cara. Pero Que eso es y cierto. aquí es más cara Eso es que cierto. en ningún otro lado. Queremos vivir, bueno, nosotros no tenemos una democracia plena, tenemos gobiernos representativos, no una democracia representativa. Pero es cierto, es caro. Pero pagarlo vale la pena si el sistema funciona, si hay credibilidad en el sistema y si los resultados van conforme a la voluntad de la gente. Pero si vamos a hacer grandes inversiones como lo hemos hecho por 40 años, excepto Xiomara Castro que ganó muy masivamente, y después salgan los políticos diciendo me robaron, fraude, entonces estamos botando dinero. Y yo ahí después de la pausa quiero agregar algunas variables. Y es más, eso me Ya ha vamos caído a ir. como balde de agua fría, es lo que me han dicho. Continuamos en el foro, la entrevista de Canal 11, lo que les mencionaba, este proyecto de decreto que ha presentado la abogada Luz Angélica Smith, secretaria del Congreso Nacional, un presupuesto especial de 270 millones para el resguardo de las papeletas electorales en las próximas elecciones. Escuchemos. Lo hemos dado a conocer que constitucionalmente es la institución encargada de resguardar el material electoral. Estamos a las puertas de un proceso primario y pues hemos presentado un proyecto de decreto para que a través de la Secretaría de Defensa se pueda asignar el presupuesto de alrededor de 276.900.000 lempiras para que podamos garantizar el respeto y el resguardo, la seguridad del proceso electoral y del material que debe de ser trasladado, como siempre se ha hecho a través de las Fuerzas Armadas de Honduras. Reiteremos el dato, abogada, de cuántos millones son. 276.900.000 lempiras aproximadamente. Para garantizar el proceso. Efectivamente lo hemos dado a conocer, es un mandato constitucional y pues hemos hecho uso de la prerrogativa constitucional que tenemos como diputada del departamento de Santa Bárbara. Es un presupuesto especial, lo hemos dado a conocer, estamos a las puertas de un proceso primario, de un proceso general, por supuesto debemos de contar con un presupuesto especial para el resguardo del material electoral. Efectivamente. Bueno, ya han escuchado a la secretaria del Congreso, Luz Angélica Smith. Entiendo que este presupuesto es especial y para las Fuerzas Armadas. Don Luis León. No, no estoy de acuerdo. Aparte de... ¿Votamos? Exuberante. No. ¿Votamos o no votamos? Son 300 millones, ¿no? Vamos a hacerlo a nivel... lo vamos a bajar la discusión al nivel de nuestro Congreso. Tenemos que bajar la discusión. Entonces, no se abre el micrófono, no hay debate, se aprueba sin votos. No, mire, no, me parece demasiado presupuesto.
digamos, Germán conoce el proceso. Primero los carros los pone el Consejo Electoral, lo que significa que no usa carros las Fuerzas Armadas. Tampoco ponen el combustible porque lo pone el Consejo Electoral. Que se le debe dar comida a los militares que andan ahí, vaya, aceptemos que hay que darle la alimentación, el agüita, el refresco, para que anden ahí caminando bajo el sol. Pero, o sea, no estoy de acuerdo. Y más que Germán plantea que el presupuesto para el proceso anterior fueron 60 millones. ¿Cómo va a pasar de 60 millones y lo va a triplicar? A 300, claro. A 300 millones. Yo no estoy de acuerdo. Y no digo que las Fuerzas Armadas no tienen, de hecho, la negociación entre los militares y los civiles en Honduras en el 82 para tener esta constitución, los puso a ellos como garantes de eso. O sea, es un pacto social que la Constitución determina que ellos deben garantizar y resguardar el proceso electoral. Estamos de acuerdo, pero 270 y tantos millones para eso a mí me parece fuera de lugar, sin contar que cada 4 años el proceso electoral que se avecina se vuelve el más caro de la historia. En 2021 estábamos diciendo eso. ¿Recuerda, Fernando? Este es el proceso más caro de la historia. Ahora nos subieron 200 millones al proceso y es el más caro de la historia. No podemos nosotros estar derrochando dinero y mucho peor, que esta es una discusión que se ha tenido en diferentes espacios, cuando son procesos electorales primarios e internos. Claro. Son de los partidos políticos y resulta que les pagamos la deuda política. Les pagamos porque la gente vaya a votar, les damos un valor. Votaron por vos, tenés por qué votar. Sí. Qué bueno. Les permitimos que ejerzan cargos de elección popular y les pagamos el salario. Le pagamos porque votaron por él y le pagamos un salario porque ganó. Fuera de eso, les administramos el proceso electoral y gastamos 1.490 millones en una elección primaria innecesario. Realmente yo creo que uno de los temas, claramente que en estos congresos no se va a discutir porque hay tajadas que se reparten, es que ya no podemos los hondureños estarle pagando los procesos primarios a los partidos políticos. Y lo peor es que ni siquiera se lo pagamos a todos para decir la gran democracia, se lo pagamos a 3. Y van a haber 14 partidos inscritos. Entonces, ¿cómo es posible que le demos ventaja a 3 partidos donde ya les invertimos 1.000 millones de lempiras para que participen con otros partidos que están haciendo el esfuerzo de representar minorías o grupos medios? Entonces, yo estoy totalmente en contra de un presupuesto a ese nivel, porque lastimosamente estamos gastando mucho en esta democracia cara y en los hospitales no tenemos algodones, no le está pagando a las enfermeras, a los doctores, a los maestros. O sea, tenemos un montón de problemas y gastar 270 millones de lempiras en militares, yo no estoy de acuerdo y yo nunca he tenido una prerrogativa en contra de los militares. Pero tampoco, oígame, es que yo no tengo que expresar, pues, me parece totalmente fuera de lugar pensar que cuidarle a los partidos políticos su elección, que ellos mismos no se hagan fraude al interior de sus corrientes, no cueste tanto dinero. Es que en la línea de lo que tú estás diciendo, mire, si fuera a ir a un restaurante, claro, ¿quién no va a querer ir? O sea, vas a comer y te pagan por comer. O sea, no pagas por comer, sino que te pagan por comer, etcétera. O sea, es demasiado y yo insisto, me llama poderosamente la atención y es una crítica positiva, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que este Congreso actual ha quedado a deber un montón de cosas porque es el que menos agenda legislativa ha tenido, pero sí que aprueban presupuestos, va. Aquí presupuestos sí se han aprobado a mansalva, va, definitivamente, y contratos. Sí. Entonces, no legislan, pero sí aprobamos todas estas cosas. Y como tú bien dices, es una cantidad exorbitante de dinero. Si hablábamos de 60 millones que se usaron, y yo insisto, si ya se aprobó un presupuesto monstruoso de 1.400 millones para todo, no sé, tal vez yo no sé de administración y planificación, pero ese monto debía estar incorporado en ese presupuesto ya de una vez, porque todos esos movimientos debieron haber estado previstos, así que van 2 votos en contra de ese presupuesto, siguen ustedes. ¿Va a votar usted primero? No, le cedo ahí porque usted va a ser parlamentario. Bueno, vaya practicando. Con Germán nos va a tocar ver eso dentro del Congreso, ¿va, Germán? Esperemos que así sea, así. Miren, yo tengo mucha simpatía con las Fuerzas Armadas, me llevo muy bien con las Fuerzas Armadas. Tengo muchos amigos ahí, es más, saqué una especialidad ahí
de Defensa y Seguridad Nacional con ellos. Y conozco sus capacidades. Y el presupuesto que ellos requieren es para moverme un par de helicópteros, un par de lanchitas, aviones no me pueden mover, y el transporte terrestre. Y poner a disposición algunos batallones para efecto de seguridad, de transportar, de prestarle la seguridad al transporte del material electoral. Custodia del transporte, digamos, sí. Ellos no van a cargarle nunca una maleta electoral. Nunca nos van a embodegar una maleta electoral. Nunca van a tocar una papeleta electoral, pero sí nos van a prestar seguridad en las imprentas. Sí, ahí hay que prestar seguridad en las imprentas. Sin embargo, las experiencias anteriores nunca han llegado ni a 100 millones de lempiras. Como hoy, que realmente es un balde de agua fría para mí, que miró la entrevista después de que me lo dijo Fernando, que están pidiendo 275 millones de lempiras solo por seguridad, porque lo que estamos contratando aquí es una empresa de seguridad que nos va a dar la custodia del transporte que el Consejo Nacional Electoral va a contratar para llevar el material a todas partes del país. Eso es lo preocupante. ¿Quiere un dato? Con esos 270 millones, una máquina de diálisis cuesta 500.000 lempiras. ¿Sabe cuántas máquinas de diálisis pondríamos en los hospitales hondureños? 540 máquinas de diálisis. O sea, es un bonito dato. No, es que, a ver, los pies en la tierra, a ver, creo que hay que destacar algunas cosas, perdón por meterme así de un solo, pero digamos, 2021 se requería una alta inversión porque Honduras venía de una reelección ilegal, inconstitucional, y había intereses de fraudes y quedarse en el poder. Claro. Todo el proceso que hizo el Consejo Electoral, del que Germán formó parte, Ana Paola, Rixi, y Moncada y Kelvin Aguirre, fue un buen proceso. O sea, realmente salió muchísimo mejor de lo que se esperó en algún momento que iba a pasar ese proceso, porque se hablaba de fraude ya. Y se logró dar certeza, confianza, el proceso funcionó, el lector biométrico dio resultado, el sistema de transmisión transmitió hasta la noche de la votación 52% de las actas, funcionó. Creo que el Consejo hizo lo que pudo saliendo de una pandemia y logrando avanzar. Sí, además, la pandemia dejó una capacidad instalada que hoy deberíamos potenciar. Y esa potenciación debería ir incluido en ella una buena administración de los recursos. No estamos en un contexto como el de 2021, saliendo de pandemias con todo lo que... Dos huracanes tuvimos. Dos huracanes. Sí. Ahorita tuvimos una tormenta tropical que causó daños, pero en el contexto actual no está tan complejo como en 2021. Por lo cual, sacar cualquier cantidad de dinero, insisto, en un proceso primario, me parece que es no vivir con los pies puestos en la tierra. Somos un país pobre. Somos un país de ingresos ni siquiera medios, bajos. El salario mínimo está por debajo en un 25% de la canasta básica. Y vamos a estar erogando miles de millones de lempiras en un proceso primario. Realmente nosotros no tenemos los pies sobre la tierra, es como el que vive en una casa de madera, pero tiene un BMW parqueado afuera. O sea, totalmente desubicado. Yo siento que el problema que tenemos en Honduras es que estamos dejando que los políticos manejen a su gusto estas cosas y no estamos permitiendo que la ciudadanía participe de estos procesos. Porque yo creo que un hondureño con 3 dedos de frente no estaría de acuerdo con algo así. Sí. Perfecto. Don Germán Espinal, ¿qué opinión le merece esto? Bueno, creo que el debate es muy fuerte.
y uno ve, tal vez abuse yo de las comparaciones, pero hay un país en Sudamérica que hace elecciones en condiciones de guerra, que es Colombia. Me ha tocado participar de esa experiencia, conozco líderes políticos muy importantes y le cuentan a uno cómo lo hacen, ¿verdad? Y sin embargo, el Congreso, el Parlamento colombiano aplica austeridad y lo hacen y también han desarrollado tecnología. Justamente Colombia tiene una de las empresas con los alemanes que es donde se desarrolla mucho la parte de los software. Y es tan así que hasta hay una popularización del manejo de la informática que sus empresas, y además en la calle hay una avenida que uno compra cualquier cosa. Entonces digo esto porque sí siento que más con la aportación que nos hace Luis León con esa operación de la solución de un problema tan vital para la salud del hondureño, yo diría que se les va la mano en el Congreso. Y ahí es donde comienza la polarización no artificial ni la polarización inducida por los medios de comunicación o por algunos periodistas que exacerban el debate, sino que hay ese sentido de inteligencia del hondureño que hace comparaciones. 80 millones a 300 millones, son 270 por 30 millones no llega a los 300 millones. Es decir, la opinión mi amigo, como ciudadano es 5.400 camas de hospital. Es decir, creo que se les ha ido la mano y todo el mundo puede pensar entonces que a alguien se le está haciendo el mandado ahí, sí, para un beneficio. Germán, esa propuesta no es del Congreso. Sí, es de la... Esa propuesta viene de la Secretaría de Defensa y Seguridad. Bueno. Y es otra suspicacia que va a generar. Sí. Por eso el debate. Entonces la institucionalidad, las Fuerzas Armadas también tienen que cuidar, porque ya hay una imagen proyectada de dificultades, y uno lo ha visto ahora mismo con el tema de la cárcel del otro, que crea un ánimo artificial innecesario en el país. Y ya cuando se trata de plata, todo nos duele, porque son 370 millones, no es así nomás. Yo creo que ahí amigos, políticos, diputados, se les está yendo la mano. Por lo menos hay que ver si tienen los votos, porque sabemos también que es una situación compleja la que se vive en cuanto a los acuerdos en el Congreso Nacional. Me imagino que desde el Partido Nacional son los primeros que van a salir ahí haciendo su... Es otro atraso que vamos a tener sobre... O debe de haber un acuerdo para revisar esto. Es que ahí es donde viene el problema. Solo puedo decir, por lo menos ya días no oigo que digan no hay dinero. Por lo menos. Ahora sí hay. Ahora sí hay y nadie dice que no hay. ¿Cómo se espera ahora con todo este panorama que se está viendo la participación ciudadana en estas elecciones primarias, don Luis? Históricamente, en las elecciones primarias, y cuando hablo histórico es siempre, en las elecciones primarias, por lo menos desde 1982, solamente vota el 40% del padrón electoral habilitado. El padrón electoral se ha venido ampliando cada proceso electoral. Ahorita entrarán cerca de 600,000 nuevos votantes al padrón, que no significa 600,000 nuevos votos. 50%. Significa 600,000 personas que se habilitan para votar. Pero históricamente, por lo menos en los últimos 5 procesos electorales, solamente vota el 40% del padrón en primarias. Razones justificadas, claro. El que va a votar una primaria queda en un censo de un partido político. Y estar en el censo de un partido político que no esté en el poder es cerrarle las puertas a un montón de gente, por eso la gente decide no participar en primarias. Segundo, eso pega directamente con las estadísticas del ERIC, con las estadísticas, con los estudios del UDPAS, con los estudios del Latinobarómetro. 6 de cada 10 hondureños no profesan formar parte de un partido político. Dele vuelta, 4 de cada 10 sí. El 40% del padrón electoral, punto, los que votan. Sí. Pega exactito. Ahora, lo que yo sí creo es que los jóvenes vuelven a ser, y esta vez mucho más, la opción para los candidatos. Voy a explicar por qué. El voto duro
son los señores como nosotros. Pucha. ¿O estamos en la juventud nosotros? Es que somos duros. Acumulada. ¿Por qué somos duros? Estamos reforzando la juventud, Juventud practicando acumulada. por segunda vez. Mire, Fernando, el voto duro se le cataloga voto duro a ese que ha sido militante histórico de un partido. Es correcto. Y ese voto duro, según los estudios, son personas mayores de 45 años en la actualidad. Y mucho del voto duro ya partieron con el señor. Sí. Entonces el voto duro de los partidos se va haciendo más pequeño cada proceso. En contraste a cómo va aumentando el joven en los padrones electorales. 70% de nuestra población es joven. Sí. ¿Qué significa? Que en una era donde la información está en tiempo real, nosotros teníamos que esperar el programa los domingos para saber qué pasó en la Liga Española. Hoy los hipotes están viendo el partido aquí, donde la noticia, usted está dando la entrevista y el muchacho la está viendo acá. Con acceso a información, con acceso a conocimiento, no se deja embaucar tan fácil como nos dejamos embaucar nosotros en nuestra ignorancia de los políticos. Y hay otra variable que quiero incluir en mi análisis. Los jóvenes hoy son los que están sufriendo el desempleo puro. 3.5 millones de desempleados. Es el joven. Y el joven, aparte de sufrir el desempleo y sufrir la falta de educación, si ve para adelante, a sus papás están viendo los problemas de salud. Que no hay, los hospitales abarrotados, no hay citas, no hay algodones, no hay medicamentos, no hay nada. Seguro social, que lo pagamos todos por aparte también, no funciona. Y si ven para atrás, ven a sus hermanitos, sobrinos, primos, sin buenas escuelas, que la presidenta está haciendo un esfuerzo, 4.000 escuelas ya es algo, pero tenemos 14.000 escuelas, ¿va? Pero la escuela, la calidad de la educación, la merienda escolar, la matrícula, el uniforme, entonces ven que la niñez no tiene futuro y el futuro está fregado. Entonces convencer al joven de que vaya a votar a una elección primaria, desde mi perspectiva política, es una labor titánica y casi imposible. Porque el joven ya no cree en la promesa de voy a dar educación, salud y empleo. Si a mí me lo ofrecieron por 40 años, Germán, y no me dieron educación, ni salud, ni empleo. Entonces, ya el joven no cree en ese discursito. Ya el joven quiere ver algo innovador. Quiere pragmatismo. Exacto, algo concreto. Sí. Y nuestros políticos son incapaces de evolucionar. Siguen haciendo política como en los 80. Y mientras el político hondureño no evolucione, no se modernice. Aquí hablan mucho de Bukele, si es que ese muchacho presentó una forma política, una forma de hacer política de manera moderna. Y por eso la juventud cree en Bukele. Y aquí todo el mundo dice, es que yo voy a hacer lo que Bukele. Error. ¿Qué ofrece usted? ¿Qué capacidad tiene usted? ¿Qué hay en su cabeza para decir yo puedo hacer esto? No, voy a copiar el plan de Bukele. Entonces yo lo que creo es que el joven, que es quien puede decidir esta elección, está en una posición en la que no sabe si participar en un partido político. Yo quiero acotar algo sobre, especialmente, y lo voy a decir de esta manera, mito sobre los censos de los partidos políticos. Y tal vez solo exista un partido que hace ese trabajo. Solo uno. Porque lamentablemente los partidos políticos se han vuelto electoreros. No se estructuran, no se preparan. Mire, yo les aseguro que Libre no tiene claro cuál es su militancia, igual que el Partido Liberal. Porque los que fueron a las últimas elecciones primarias, esa información no está tabulada dentro de los partidos políticos. Es cierto. No se Entonces no tienen censo. Y eso es el mito que le han venido metiendo a la gente, que si vas a ese partido te censan ahí. No es cierto. Porque no tienen las capacidades para tabular la información. Se les da, pero no la tabulan. Se va a un archivo. ¿Qué hizo el Consejo Nacional Electoral? Y que costó un mundo poderle ceder esa información a los partidos. Escaneó los cuadernos de votación. Y se los entregó, ¿cierto? Y se los dio. Sí. Y ellos crearon su censo digitando. No lo han hecho. No, sí lo han hecho, porque, por ejemplo, los que quieren ir a buscar trabajo en el gobierno ahorita lo buscan en un censo.
Luis, con conocimiento de causa te lo digo que no la han tablado esa información. No es completo. Lo que hacen, no está completo. lo que hacen Tal a vez está veces, incompleto. imagínate buscar de entre 500,000 una imagen. ¿Me explico? Entonces, es el miedo que le han venido metiendo a la gente. Y le sirve a unos para ahuyentar a unos y atraer a otros. ¿Va? Claro. Si te venías a votar conmigo, aquí aparece en el CERVEL, tenés la chambita segura. Y eso es un mito. Yo lo que he visto es que tienen constancia las personas, los militantes, Sí, de los censos. pero se los da cualquiera. ¿No? Si a mí mucha gente se ha confundido que yo era parte del gobierno, deme una constancia para ir a pedir trabajo. Si la llevaste la van a rechazar, le digo, de mano te tiran la puerta. Pues como estaba en el consejo, pensaron que yo era parte del gobierno. Ajá. Sí. Claro. Sí. Abogado Leitzelar. Bueno, mire, yo coincido con el análisis de Luis y sí, y además sumarle algo, la nueva gente que viene detrás de nosotros, los que son un poquito más jóvenes que nosotros, no solo mucho. Los cristales. No solo tienen ese tema que estaba señalando Luis, sino que además tienen una visión de las cosas muy de esto no me llama, no me meto. Okay. Repito, son pragmáticos. Pragmáticos. Estamos en la era de Sí pragmatismo. o no, ¿va? Blanco, negro. Y les diré algo, yo creo que no vendría mal un poco de pragmatismo en la política, en el sentido de que se hagan cosas que funcionen. No tendríamos políticos entonces. Ah, bueno, ese es otro problema, pero fíjate que me gustó tu frase, que no tengamos políticos, no sería tan malo. Pero fíjate que los chinos son pragmáticos. ¿Ah? Los chinos son pragmáticos. ¿Y cuántos partidos políticos tienen? Bueno. Que aplica, ¿cómo se llama este de China? Ay, sí. Una vez en un discurso dijo, yo soy pragmático. Sí. Yo le doy lo que la gente quiere. Y yo creo que ese es el problema, ¿va? Y ese es el reto. Porque, bueno, tú hablas de censo, seamos claros, o sea, ni el país tiene un censo. Ni el país, ¿va? No. Pero ha mejorado. Ha mejorado, no, sin duda que ha mejorado. No lo quiero decir negativamente porque hemos mejorado, bastante. Pero falta todavía, sí, todavía falta mucho. Entonces todo eso incide negativamente. Sumemos todo el escenario, imagínense, estamos hablando de censos incompletos, de censos que deberían haber hecho internamente, que tal vez los han hecho parcialmente. Tenemos recursos que se están utilizando mientras tenemos ausencia de camas, ausencia de salarios, ausencia de una cantidad de cosas que vienen a tener. Tenemos otro problema que suma al tema del desempleo que tú mencionaste y es el tema de las remesas, que sostiene prácticamente la mitad del PIB del país y que hace que un montón de gente se vaya para su casa y diga, ese trabajo muy difícil, de todas maneras ya me mandaron mi remesa, con eso me compro el celular, me compro el tenis, etc. Entonces, son una cantidad de factores que suman en la que yo insisto, la formación cívica, la formación ciudadana ha pasado a un segundo plano. Y no nos olvidemos, todas las personas que están en el gobierno y que están en puestos donde se toman las decisiones del país, donde estaban antes, en esta mesa. ¿Qué me acabas de decir? Germán, si llegamos a una diputación, ahí vamos a estar en el Congreso viendo estos temas. ¿Y dónde estamos ahorita? ¿Qué somos en este momento? Viendo los temas. Sí, pero somos ciudadanos. En este momento somos ciudadanos. Entonces, todos los que están ahí en este momento, hace unos días y hace algunos años, eran ciudadanos. Entonces, esa deformación ciudadana que tenemos y esa falta de visión que tiene que ver con solidaridad, con formación, con criterio, con empatía. Bueno, miren, ustedes lo ven, uno sale de su casa, amigos, díganme si no es así. Desde que prendemos el radio, el país me agrede. Desde la mala noticia, después me tiran el carro, el taxi se detiene donde quiere, hay una bahía hermosa y hay 3 buses, ¿va? Y la bahía al lado, etcétera. O sea, hay tantas cosas y yo creo que parecieran pequeñeces, porque siento que a veces la gente no entiende, y yo creo que con una debida formación ciudadana, todos esos escenarios pueden empezar a cambiar. No es una cosa que le vamos a hacer un tris de un día para otro, pero lo sumo a ¿qué? A lo que tú decías, los partidos políticos son máquinas de elecciones y nada más. No hay formación política, no hay formación de liderazgo, solo les interesa la deuda política y manejar la cantidad de votos.
perdieron un rol que también tiene con esa incidencia ciudadana, de ese civismo. Hemos perdido cívicamente una cantidad de cosas que creo que han llevado a este deterioro que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezamos a señalar todos estos puntos, yo veo que todo me lleva a eso. Falta de formación cívica, falta de formación cívica, falta de formación cívica. Porque al final, como usted bien dijo, ¿qué mate se haría yo que vaya a votar yo con José León y a él se le olvide la identidad y que le digan, no, si él es José León, yo lo conozco, y me crean? ¿Así? Pero aquí nadie le va a creer eso a uno. Conste que José León es del Pino. Perdón. Mira, yo sí quiero... Es cierto que dije Luis. Con lo que Luis nos ha hecho de ponderaciones para poder resolver problemas prácticos. Dimensionar. La semana pasada murió un ortopeda, muy famoso, como se llama, del Hospital Escuela, y él iba a beber el café ahí por el Clarión, Honorio Claro. Ajá. Y siempre me hablábamos de los problemas. Mira, me dice, si yo tuviera una platita, $500,000, resolvería los problemas de 170 pacientes que no podemos operar en el Hospital Escuela, ni en una brigada que viene a Copán, porque no tenemos los clavitos. Y es una bagatela la que cuesta. Con esos 270 millones, ¿cuántos clavos? Yo creo que podríamos hacer caminar a miles de hondureños que tienen problemas ortopédicos para ser felices en su vida, practicar un deporte, trabajar y hacerlo. Y le digo porque él me enseñaba los casos. Mira, ayúdame, pregúntale. Yo llamo a los amigos que los he atendido, les he hecho favores y no nos quieren ayudarme. Y seguimos con esos problemas. Entonces, creo que hay que pensar muy bien también en esta exacerbación de los gastos y también en el rol del legislador. En el caso de Costa Rica, que no es la panacea ni nada de eso, yo me recuerdo en una cena de graduación de una maestría, a la familia que nos atendía le dije yo no te veo preocupado, tus 3 hijos salieron de educación media. Y en eso entró uno de ellos que venía de la universidad con una papeleta que la había sacado en la terminal, y en la terminal le decía, mira, tú puedes tener una beca de tantos colones si quieres seguir viviendo en tu casa, y si no te vas al regional de tal lado y ahí tienes residencia porque está asegurada, o te quedas en una de las universidades. Pero si quieres lo de lo privado, te vamos a dar el 80%. ¿Qué es lo que quiero decir? El legislador asegura que la plata esté disponible para el estudiante que va a ir a la universidad. No le anda ofreciendo. Y me decía Honorio Claro, el problema aquí me dice que el diputado también tiene prácticas terribles, ¿verdad? Y a cada momento la denuncia de un favor sexual por una beca. Yo estoy de acuerdo. Se prioriza. Ustedes terrible, los que van a ser diputados, piensen bien si eso es lo que quieren ser. Bueno. Porque si entiendo, no cambian un Congreso Nacional y una práctica que administra fondos públicos, entonces mejor tiene que ser regidores para que tengan un capital para invertir. Digamos, ¿qué quiero plantear yo con el ejemplo? Yo sé que ustedes van a ser buenos diputados. Luis, tú me conoces y la intención es, por lo menos, aunque nosotros seamos diferentes, cambiaremos. Pero necesitamos un bloque amplio de personas. Yo he calculado que entre 25 personas que sean un nudo de decencia y las cosas empiezan a cambiar. El problema es que el Congreso funciona como activismo. Si son 25 diferentes partidos no va a funcionar porque los van a expulsar. Ese es el punto. Mire, hacemos la bancadita de los expulsados. Mire, el punto de mi ejemplo, que yo sé que ustedes van a ser buenos diputados, es entender que el sistema debe cambiar. Es entender de que la institucionalidad debe funcionar para los fines a los cuales está construida. Ahora yo veo diputados que andan haciendo cunetas y poniendo techos. ¿Por qué? Perdónenme, yo le digo, amigo, tírese de regidor para que tenga la parte suya de la alcaldía y haga cunetas. No se tire de diputado porque es otra cosa. Yo lo que creo, amigos míos, es que nuestro sistema está totalmente deformado. Claro. Y quiero
toda la discusión que hemos tenido, traerla de nuevo al inicio del programa. Proceso electoral. Primero, ¿a quién vamos a elegir? Elijamos hombres que realmente quieren cambiar el país. Yo soy de los que creo que ninguno de los 128 que están ahí hay que reelegirlo. Me rehúso a creer, Fernando, que de 9 millones de hondureños tenemos que estar patinando con los mismos 128 cada 4 años. No, ocupamos nueva gente en ese Congreso. Totalmente. Si seguimos eligiendo a los mismos diputados, vamos a tener los mismos resultados que hemos tenido en los últimos 40 años. Segundo, que el sistema funcione. Y yo creo que la distorsión del sistema que nos hace votar, voten en plancha. Óigame, si hicimos reformas en la primera década de los 2000 para evitar la plancha. Si antes votábamos por la bandera y el partido definía los diputados, no dijimos, pongámosle nombre, apellido, casilla y foto, y imprimimos esas cobijas gigantescas para que la gente escoja a quien quiera, y gastamos millones en esa gran cobija para pedirle que voten en plancha. Que voten en plancha. El voto en plancha no es constitucional para mí, es ilegal. Esa es la formación ciudadana de la que estamos hablando, que los partidos no tienen, porque de eso se trata, de acaparar el asunto. Pero voy a un punto más. ¿Por qué tenemos que usar lector biométrico y gastar tantos millones? Por la desconfianza. Por la desconfianza. Falta de ética de los políticos. Así es. ¿Por qué tuvimos que crear una unidad de política limpia? Porque los políticos no son honestos. Agarran fondos del crimen organizado, de la corrupción. Si tuviéramos políticos éticos, no necesitaríamos ni lector biométrico, ni sistema de transmisión, ni unidad de política limpia, ni gastar 1.400 millones en un proceso electoral, porque el pueblo va, vota, se cuenta los votos y se ganó Pedro, Juan, María y perdió Andrés. Pero como el sistema está deformado, imagínense que la Junta Receptora de Votos no es para contar votos, es para defenderlos. Sí, así es. O sea, miren lo ilógico. Sí. Junta Receptora de Votos es un grupo de personas que reciben los votos. Pero no se trata de contar votos, se trata de defenderlos. Entonces, realmente tenemos que entender que nuestra clase política ha deformado nuestro sistema. Bien, continuamos en el foro La Entrevista de Canal 11. Precisamente ya solo nos quedan 6 minutos para las conclusiones. Don Germán Espinal, muchas gracias por haber estado con nosotros. Su mensaje de conclusión esta mañana. Bueno, yo, en primer lugar, agradecerle, amigo, por la invitación. Siempre es un agrado desde una posición ciudadana y tratando de entender estos problemas. Aportar, creo que hemos dado un mensaje. Uno, que hay que darle confianza y credibilidad al proceso. Se está observando la agenda electoral, pero también hay temas como los que ha ilustrado en detalle del impacto económico que podrían tener en otros sectores, habida cuenta de las necesidades de la sociedad hondureña, don Luis Lionda. Creo que hay una idea de que esos 300 millones especiales deben revisarse. Son una exageración. A mí me lo comentaron antes de venir al programa y no lo creí, pues. Realmente, ¿verdad? Porque tenía el dato de que para la custodia de los documentos habían aprobado 80 millones en el proceso electoral y una suma que se exacerba habida cuenta de estas dificultades que hay de la nación. Y por supuesto, desear una modificación del comportamiento parlamentario, hay que ajustarlo a los ritmos de los parlamentos modernos, de la democracia moderna. Sí, perfecto. Don Germán Globo, también gracias por acompañarnos. Muchas gracias por habernos invitado y fue un honor compartir con los amigos. Y con todo respeto, pedirle a los consejeros del Consejo Nacional Electoral que hay que acelerar un poquito el paso para generarle certidumbre al proceso. Y nosotros como ciudadanos acompañar el proceso y tener a bien aplaudirles cuando los consejeros estén haciendo las cosas bien y hacerles las observaciones también del caso cuando se amerite. Y que sí necesitan agilizar el paso. Y en cuanto a este otro tema del presupuesto para las Fuerzas Armadas, es de llamarle a la conciencia a los parlamentarios que una vez que se presente esto ante la Cámara, pues lo analicen profundamente porque es un presupuesto demasiado exagerado en comparación a las elecciones del 2021.
Sí. Bueno, está listo don Germán Lobo también porque es una persona que tiene mucha experiencia en estos temas electorales y ahora quiere trasladar todo esto también en el Congreso. Queremos participar en la vida política del país porque creemos que podemos seguir contribuyendo, tal como lo hicimos en el Consejo, y vamos a poner al servicio de nuestros ciudadanos nuestras capacidades. Sí, antes de darle la palabra también me dice el doctor Omar García: hola Fernando, excelente programa educativo de ciudadanía y democracia. Hoy tuvo a los 3 Germans, más Luis me los saluda, les conozco a los 4 extraordinarios ciudadanos también. Gracias, abogado Luis Celar. Bueno, en relación al presupuesto, pues eso, lo mismo, llamar a la reflexión porque creo que es innecesario. Creo que al final se tienen que priorizar las cosas de una manera clara, ¿verdad? Ya lo dijo Luis, hay muchas necesidades como para seguir gastando dinero por ahí. Por otro lado, rescatar a todos los que nos están viendo. Recordemos, somos una ciudadanía que nos hemos quedado un poco cabizbajos. Nosotros tenemos que ser parte directa de las cosas, más allá de que queramos aspirar a cargos o no. La ciudadanía tiene un rol que jugar, que creo que lo hemos dejado de jugar, y hay que enfrentar esa responsabilidad ciudadana y llevarla adelante. Usted mencionaba algo que me llamó la atención, lo de la muerte de este médico. Y mire, no voy a entrar en ese detalle ahorita, pero han muerto muchos ciudadanos importantes en el país. Fíjese que hemos olvidado el respeto y el reconocimiento a esas personas que han dejado un legado. Aquí no han habido ni programas, ni reconocimientos, ni diplomas, ni recuerdos de personas que nos han dejado después de haber dado todo un legado de vida. Y creo que eso es importante como ciudadanía también. Hay que priorizar y hay que modernizar las cosas. Termino con una anécdota. Iba para San Pedro Sula el otro día a contestar una demanda y tuve una llamada de alguien de Costa Rica, que usted lo mencionó, y alguien de México. Y en la plática me preguntaron, ¿y a qué vas a San Pedro Sula? A contestar una demanda. Los dos me dijeron, ¿ah? No la podés mandar por correo electrónico. Tenés que ir hasta San Pedro a eso. Pues sí. Modernizar, ¿verdad? ¿Ya? Hay muchos medios técnicos que se pueden utilizar, son herramientas poderosas y adecuadas que nos pueden ayudar a maximizar una cantidad de cosas, solo tenemos que usarlas bien. Sí. Gracias, abogado Licelar. Gracias, don Luis León. Mire, yo creo que hay que seguir creyendo que el Consejo Electoral va a volver a demostrar su capacidad como lo hizo en 2021. Creo que hay que hacerle ver al pueblo hondureño que pese a que es una elección primaria, su participación es importante, que sepan elegir, pero hay que resaltar que Honduras tiene otras prioridades. Mientras seguimos hablando de política en Honduras, de procesos electorales y de deudas políticas y de fraudes electorales, en este momento tenemos afuera del hospital escuela un montón de niños en las aceras acostados, esperando ser atendidos. Seamos más humanos. Realmente prioricemos lo que es prioritario. No podemos hablar de democracia, no podemos hablar de construir sociedad y país si somos inhumanos. Así que prioricemos nuestros recursos, prioricemos nuestra institucionalidad y en el caso del funcionamiento de estas, hagámoslo bien por el pueblo, por nuestra gente, porque ya no podemos seguir igual. Gracias, Fernando. Gracias, Luis León, también por habernos acompañado. Gracias, por supuesto, al pueblo hondureño por siempre estar pendientes del foro La Entrevista de Canal 11. Que tengan todos un buen día.